Familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en esta hora, poder compartir estos minutos acerca del estudio de la palabra de Dios. Creo que esta ha sido una semana en la cual el Señor ha bendecido nuestra vida y también nos ha permitido vivir pruebas y experiencias quizá no tan agradables, pero en cada una de ellas hemos visto la mano de Dios. De hecho, en este preciso momento, donde tú te encuentres en esta situación, quizá puede haber enfermedad, dolor, quizá hay crisis económica, quizá hay situaciones que no son muy agradables. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, seguimos esperando en Él, seguimos confiando en Él, estoy seguro que no nos va a decepcionar. Dios no decepciona a nadie. Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Sin embargo, cada mañana disfrutamos de sus misericordias y en medio de nuestros errores, fracasos y debilidades, su mano sigue extendida sobre nosotros. Él te ha sostenido y lo seguirá haciendo. No hay una razón por la cual el Señor acortara su mano, al contrario, su misericordia, su gracia y su amor. Pero también, como la palabra de Dios nos está enseñando y hacia donde nos lleva la Escritura, nuestro compromiso con Cristo es la garantía de nuestra salvación. No podemos decir que adoramos a Cristo, que amamos a Cristo y que aceptamos a Cristo, y al mismo tiempo estarnos deleitando en el pecado. Quizá para algunos de ustedes hay esta lucha muy fuerte acerca de lo que hablas, de lo que dices, de cómo te expresas y de lo que estás haciendo. Pero aún ahí Cristo reina en tu vida. Si tú has creído que el Señor Jesucristo es suficiente, su obra es perfecta para perdonarte, puedes seguir avanzando, luchando contra el pecado, haciendo por un lado la maldad, pero aferrándote a Cristo sin dejar de mirarlo a Él. Ahora quizá para otros la lucha sea un poco más ligera. Quizá tu cuerpo no estaba tan habitado o tan habituado a decir ciertas palabras, a tener ciertas conductas. Pero también tenemos el riesgo de empezar a considerar que la obra de Cristo no era tan necesaria en nuestra vida porque no éramos tan malos. Quisiera decirte esto. No es porque seamos malos o porque seamos buenos que Cristo murió, sino porque todos aquellos que estamos en esta tierra somos pecadores. Y no somos libres del pecado hasta que nos rendimos al Señor Jesucristo. Hay pecadores buenos y hay pecadores malos. Dejamos de ser pecadores hasta que Cristo reine en nuestra vida y que nos limpia con su sangre preciosa, hasta que lo reconocemos como Señor. No somos perfectos. Me gusta lo que algunos dicen. Somos pecadores redimidos. Vamos a fallar. Vamos a tener acciones que a veces no agradan a Dios. Y muchas veces de nuestros labios van a salir palabras que no edifican. Pero te has dado cuenta que cuando esto sucede en tu vida, después de que te rendiste al Señor Jesús, tu corazón se duele. Tu pensamiento se lastima. Tu ser empieza a lamentarse constantemente porque ya no deseas pecar. Lo que ahora anhelas es obedecer a Cristo. Es vivir para Él. Es agradarle a Él. Hijitos, dijo Juan, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Cuando fallas, cuando pecas y estás en Cristo, no tienes que huir. Tienes que rendirte, tienes que acercarte, tienes que escucharlo a Él. ¿Ven? Así que, en ese entendido, estamos estudiando la palabra de Dios. Ve conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19 es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Y me gustaría que iniciáramos leyendo el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados, esto es muy claro, sus antepasados, no está haciendo sentir culpables a ellos, sino sus antepasados me pusieron a prueba. Me tentaron, dice el Señor, y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Ellos, los que estaban en el desierto, los que salieron de Egipto, miraron grandes milagros de parte de Dios y miraron las señales de Dios, miraron las obras de Dios. Y aún así, no creyeron, desobedecieron, estuvieron tentando y poniendo a prueba al Señor.
El versículo 10 dice, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han conocido mis caminos. Hay una gran diferencia en poder mirar las obras de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, el poder disfrutar los milagros de Dios y conocer sus caminos. O sea, aquí es muy diferente. El hecho de que tú disfrutes de la misericordia de Dios cada mañana y el hecho de que tú veas el milagro de la vida constantemente y que en ocasiones Dios haya sanado tu corazón y que en ocasiones Dios haya provisto algo, no quiere decir que tú ya conoces los caminos de Dios. Los milagros no nos salvan. Mirar las obras de Dios no nos salvan. Lo que nos salva es conocer el camino del Señor. Y la única manera en la cual tú conoces a Dios es a través de rendirte a Cristo y de creer en su obra. Esto es muy fácil de engañarnos a veces porque pensamos, es que Dios ha hecho muchos milagros conmigo. Dios me ama. Sí, Dios te ama, como nos ama a todos. Pero el hecho de que tú veas milagros de Dios en tu vida no quiere decir que ya le estás conociendo plenamente. Necesitas a Cristo. Mucha gente dice, es que yo ¿por qué me tengo que rendir a Cristo? Si yo le pido a Dios o alguien ora por mí y veo los milagros. Esta es la situación más difícil. Porque puedes estar viendo milagros de Dios y tener un corazón incrédulo. Tener un corazón ignorante de Dios. Y de esto es de lo que el autor o el escritor a los hebreos quiere librar a este pueblo y de lo que el Espíritu Santo quiere librarnos a nosotros. Me encanta cómo empieza este versículo del capítulo 3 del versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, y cita el Salmo 95, pero creemos que la Escritura, que la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo y que lo que está plasmado el Espíritu Santo lo está diciendo. Y el escritor a los hebreos usa esta expresión, como dice el Espíritu Santo. No como dijo, como dice. Porque esta palabra va a permanecer para siempre. Por eso me enojé con ellos. Ahora, esto despertó el enojo de Dios. El hecho de que ellos no conocían a Dios. Yo creo que Dios muchas veces no nos va a reprochar cuando nosotros estamos dudando o tenemos miedo. Pero al igual que Job, creo que Dios reprocha la ignorancia que tenemos acerca de Él. En Oseas el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si yo no tengo conocimiento de Dios, no estoy conociendo a Dios, es porque yo no me he querido acercar. Porque Dios siempre está dispuesto a darse a conocer. No se esconde, no es con enigmas. Él está dispuesto a darse a conocer. Pero si yo no estoy conociendo a Dios, es negligencia mía. Es un error mío, es un error nuestro cuando nosotros no estamos conociendo a Dios. Podemos tener miles de pretextos. Es que no me gusta la iglesia, es que yo no quiero, es muy aburrido, es que fulano de tal o tal persona es de lo peor y dice que es cristiana, yo no quiero. Tú puedes tener miles de excusas, pero delante de Dios no tienes ninguna. Y esto es lo que desató la ira de Dios sobre esta generación, el que no querían conocerlo. Sino que cada milagro que ellos estaban viendo, cada prueba del amor de Dios, cada muestra de su poder, para ellos era como un pretexto para alejarse de Dios en lugar de acercarse a Él, sino lo ponían a prueba. Y por eso dice el Señor, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo, no podrán conocer el reposo que yo tengo para ellos. Tú y yo no podemos descansar plenamente en Dios mientras estamos con esta actitud de incredulidad. Mientras nosotros estamos probando constantemente a Dios y lo estamos tentando. Cada milagro que ellos recibían, cada mañana que se levantaban y tomaban el maná y comían de él, en lugar de agradecer a Dios, ellos decían, pues sí nos da pan, pero ¿nos podrá dar carne? Pues sí nos da esto, pero ¿podrá hacer lo otro? O sea, ¿y cuántas veces tú y yo hemos caído en este juego? Pues sí, el Señor suplió en esta ocasión, pero mañana lo irá a hacer. O sea, sí, el Señor perdonó mis pecados, Él limpió mi vida, pero ¿lo podrá hacer después?
Es que sí, Él me dio bendición hoy, pero mañana lo irá a hacer. O sea, empezamos a considerar de esta manera una incredulidad en nuestro corazón mientras estamos viendo los milagros de Dios. Y pareciera que entre más milagros ellos miraban, su corazón se estaba poniendo más duro hacia Dios. Eran tentados, era un corazón malagradecido. No estaban mirando a Dios, estaban mirando sus necesidades, sus caprichos y el cumplimiento de su voluntad. Toda esta generación que pereció, se le llevaban murmurando y hablando en contra de Dios entre ellos mismos. Y esto levantaba el ardor y la ira y la incredulidad entre otros y empezar a decir, ya viste, te diste cuenta, Dios no nos dio tanto, si Dios nos amara. Empezamos a creer que las bendiciones de Dios no son suficientes y empezamos a tentar y a probarlo a Él. Y cuando un corazón está obstinado en su voluntad, entonces Dios lo que va a hacer es dejarnos a esa voluntad. Ok, esto es lo que quieres, esto es lo que vas a hacer. Por eso el Señor dijo, quieren seguir dando vueltas en el desierto, quieren seguir caminando, quieren ser guiados por su voluntad y no por la mía, háganlo. La incredulidad empieza a nacer cuando creo que yo tengo mejores ideas que Dios. Y cuando considero que mi consejo es mejor que el de Dios, y cuando considero que mis planes son mejores que los de Dios. Y cuando yo pienso esto, quizá tú digas, no, yo nunca he pensado eso, Dios me libre, pero si te das cuenta, cuando llega la vida, cuando hay circunstancias, cuando hay situaciones, empezamos a pensar, ¿por qué Dios lo permite? Y vamos delante de Dios y le exigimos, ¿por qué lo haces? ¿Por qué permitiste esto? Yo no quería que fuera de esta manera. O empezamos a ver a Dios como alguien que debe de cumplir cada capricho que a nosotros se nos ocurre. Sí, Dios ha perdonado mis pecados, ha limpiado mi corazón, Él es el Señor de mi vida, pero yo creo que me debería de haber puesto un poquito más de cabello, o yo creo que me debería de haber hecho nacer en otra familia. Yo creo que empezamos a cuestionar aún los detalles más pequeños. Y empezamos a creer que si nosotros hubiéramos diseñado nuestra vida, sería mucho mejor. ¿Te das cuenta cómo es tan fácil caer en la incredulidad? O sea, en pocas palabras, la evidencia de la incredulidad es el esfuerzo que yo estoy haciendo todos los días para que mi voluntad se cumpla. La evidencia de la incredulidad es el esfuerzo constante de querer ganarme mi salvación. Sí, Señor, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero yo creo que si uso este tipo de ropa, me aceptas mejor, ¿verdad? Señor, voy a hacer, y empiezan toda esta serie de pensamientos equivocados donde yo voy a hacer un pacto con Dios, y yo hago este pacto, y entonces Dios está obligado a responder, pero nació de ti, no de Dios. La incredulidad se disfraza de religiosidad y de piedad. La incredulidad se puede disfrazar de una saciedad en la religión, de pensar que entre más difícil es la vida, Dios está obligado a respondernos. Es que ya dejé de comer 30 días y no has hecho las cosas como te dije. Dios no está sujeto a tu voluntad. La incredulidad empieza, o la evidencia de la incredulidad es querer ganarme la salvación con mis esfuerzos y con mis métodos. Por eso el escritor conecta el versículo 6 con el versículo 7. Somos la casa de Cristo con tal de que mantengamos nuestra confianza en Él. Es decir, somos la casa de Cristo si nos mantenemos en Él. Si lo estamos viendo, lo estamos considerando, lo estamos mirando, lo estamos disfrutando. Perder la salvación no tiene que ver con hacer o dejar de hacer cosas, sino con dejar de mirar a Cristo y de escuchar a lo que el Espíritu Santo nos dice. Cuando el Espíritu Santo nos habla, siempre nos va a llevar y nos va a conducir a Cristo. No a nuestros errores, no a nuestras fallas. Nos va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Nos va a llevar de la mano a que miremos a Cristo. El Espíritu Santo no te va a llevar a que veas el dinero como un Dios. El Espíritu Santo no te va a llevar a que veas la religión como un Dios. El Espíritu Santo no te va a llevar a que veas a cierto hombre o a cierta mujer o a cierta iglesia como Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo. Por eso dice, lo que está usando el escritor es, escucha lo que dice el Espíritu Santo. No sea que suceda
como en el desierto, cuando en el momento de la roca estaba saliendo agua, cuando probaron al Señor, que no suceda eso, que el Espíritu Santo les estaba hablando y ellos no quisieron escuchar. Hoy, dice el escritor a los Hebreos, nosotros tenemos que escuchar la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, para no caer en la incredulidad. Ahora, ¿qué sucedió con los del desierto? ¿Cómo perecieron? ¿El Señor les quitó el maná? ¿El Señor cerró la roca para que no saliera agua? ¿El Señor apartó la nube que los cubría en el día del sol y quitó la columna de fuego para que no los acompañara en la noche? ¿El Señor dejó de proveerles? En ninguna manera. ¿Te das cuenta cómo ellos pudieron estar rodeados de toda la provisión de Dios, de todo lo que Dios les daba, de todas las obras y de todos los milagros? Pero esos mismos milagros los estaban apartando, ellos los estaban usando no como para glorificar a Dios, sino para decir, es que yo esto es lo que me merezco. Y de hecho me merezco más y Dios me ha fallado, por eso yo quiero renegar de Él. Es peligrosa la incredulidad. La incredulidad surge, nace, cuando yo considero que Dios me da muy poco y que yo merezco más, y que Dios es injusto, y que Dios no me trata como yo me merezco, y que Dios no me da lo que yo me debería de tener. ¿Te imaginas que Dios nos diera lo que nosotros nos merecemos? Piensa simplemente esta semana. ¿Cuántos días te olvidaste de Dios? Piensa nada más en esta semana. ¿Le has sido infiel a Dios? Piensa nada más en tus pensamientos, en tus acciones, en tus sentimientos, en lo que has hecho, donde nadie te mira, en donde tú has hablado, donde nadie te escucha. Considera todo esto y ahora pregúntate, ¿realmente quiero recibir lo que me merezco? La verdad que esto nos debe de poner a pensar y a considerar todas las cosas que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que existe en nuestro corazón? Cuando nosotros empezamos a creer que somos mejores que Dios y que los planes de Dios no son tan perfectos, empieza a surgir la incredulidad. Ahora, Dios les quitó el maná, les quitó el agua, les quitó la columna, les quitó el ángel, les quitó la protección. No. Y esto es lo que nos debe de dar temor. Porque cuando algo se vuelve el ídolo en tu corazón, Dios no lo va a quitar. Esa es tu decisión. El problema es que el ídolo puede ir creciendo, creciendo y creciendo. Y tu mente se sigue cerrando, tus ojos te siguen engañando y tu corazón se está poniendo más duro hacia Dios. Porque crees que este ídolo en el cual has basado tu corazón es un éxito para ti. Sin embargo, Dios no les quitó ni los milagros, ni la protección, ni el maná. Pero estaban acumulando juicio para ellos porque Dios les estaba dando la oportunidad de que le glorificaran, pero ellos no lo hicieron. Ellos estaban mirando y contemplando solamente las obras, pero no querían conocer a Dios. Dios no quitó estos milagros. El problema es cuando la gente tiene un corazón incrédulo y considera que las bendiciones de Dios o el hecho de tener más dinero, de tener más propiedades, es como una forma en la cual Dios les está diciendo estoy de acuerdo contigo. Pero en muchas ocasiones no es así. Si alguien ama el dinero, Dios no le va a quitar ese dinero. Dios no va a destruir en un momento todas sus cuentas de banco. Porque esa persona ha hecho del dinero su Dios. Y depende del dinero, lo ha hecho su ídolo. Y Dios nunca va a destruir un ídolo. Esa es tu decisión. Es volver tu corazón a Dios. Si alguien ha hecho de la religión su Dios, Dios no va a destruir esa religión. Dios va a esperar que esa persona tome la decisión de dejar de ver ese ídolo. Muchas veces nosotros que hemos profesado una fe en Cristo, podemos caer en la idolatría de diferentes cosas.
Y pensamos, es que si Dios no estuviera de acuerdo, ya me lo hubiera quitado. Pero Dios no trabaja así. A pesar de la dureza del corazón de los hombres y de las mujeres en el desierto, en Israel, el Señor no dejó de darles agua, no dejó de darles maná, no dejó de enviarles a los ángeles que los cuidaran, ni tampoco la columna de fuego ni la de humo. ¿Te das cuenta por qué el escritor a los Hebreos está tomándose todo el tiempo? Porque nuestro corazón puede traicionarnos y no desea que caigan en la incredulidad. Si vas conmigo al Salmo 81, versículo 12, dice de la siguiente manera: Dios está hablando acerca del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y de la manera en la cual ellos siguieron desviándose del Señor. Pero el versículo 12 del capítulo 81 dice: por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Por eso yo los dejé, dice el Señor. ¿Quieres dinero y Él es tu Dios? Adelante. El dinero puede seguir creciendo y van a seguir aumentando sus números de cuenta, pero si ese es tu Dios, el aumento de ese dinero no es una bendición. Es un camino de perdición que tú has elegido. Si no puedes ser generoso con tu dinero, si no puedes ser fiel a Dios con tu dinero, si no puedes compartir de tu dinero con otros, entonces no digas que tú tienes dinero. El dinero te tiene a ti. Y tienes negocios y prosperan. Y haces tranzas y puedes tener más dinero. Y usas recursos y pueden crecer. Pero algo está sucediendo. Tu corazón te está engañando y te está diciendo que no necesitas a Dios. Cuando una persona ha hecho de algo su Dios o su ídolo, va a estar expuesto a que eso crezca más. Cuando una iglesia ha caído en una idolatría, cuando una iglesia idolatra a su líder, entonces ese líder puede seguir creciendo y puede seguir teniendo más carisma, pero se vuelve o se torna un castigo, un juicio para quien lo está idolatrando. ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto? Cuando una iglesia, cuando una religión, cuando una denominación ha caído en el legalismo, Dios no va a destruir esa denominación. Al contrario, el legalismo seguirá creciendo y pueden seguir creciendo en números y pueden seguir creciendo en cantidades y pueden estar llegando multitudes de personas basados en el legalismo, pero ellos están bajo ese juicio de que no están mirando a Cristo. La incredulidad no tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer. La incredulidad tiene que ver con pensar que nosotros podemos diseñar nuestra propia salvación a través de esfuerzos. El pueblo de Israel murmuraba porque cada bendición que recibían de Dios, ellos creían que como ellos lo pensaban o como ellos lo planeaban era mejor. De ahí surge el liberalismo o el libertinaje y también el legalismo. Mirar y considerar que nuestros métodos son mucho mejores que los de Dios. Llegar a creer y a pensar que lo que nosotros diseñamos está mucho mejor diseñado que lo que Dios ha diseñado. Por eso la salvación viene envuelta en este papel tan hermoso y tan sencillo que es Cristo Jesús. Él es nuestra salvación. Requerimos entonces voltear a mirar a Cristo. Requerimos entonces evaluar nuestro corazón. Entonces, el castigo de Dios no es que se derrumbe nuestro ídolo, sino que crezca más. Ese es el castigo de Dios. El castigo de Dios es que Él nos deja nuestra obstinada voluntad y nos dice, haz como mejor te parezca, pero no quiere decir que estás en lo correcto y que Dios está aprobando lo que estás haciendo. Tenemos que cuidar nuestro corazón. La cuestión no es cuántas obras hacemos o dejamos de hacer. Lo importante es en quién estamos creyendo. Eso es lo importante. La base de nuestra salvación es en quién hemos creído y quién sostiene nuestra salvación. Si yo creo que Cristo me ha salvado, me ha perdonado, me ha libertado y que Él es todo en mi vida,
pero yo tengo que buscar de qué manera sostener mi salvación. Entonces tengo un corazón incrédulo. El Evangelio no nos dice, cree en el Señor Jesucristo y cuando Él te perdona los pecados de ahora en adelante a ver cómo le haces para agradar a Dios. No, la palabra de Dios nos enseña, el Evangelio lo que nos dice es que Cristo muere por nosotros y que Él perdona nuestros pecados, que Él liberta nuestra vida y que lo que Él empieza lo sostiene. Él es el iniciador y el culminador de nuestra fe. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra vida. Todo depende de Él. Si tú has creído que aceptas a Cristo y que de ahora en adelante tú buscas tu salvación, no has conocido a Cristo. Tú crees en el Señor Jesucristo y eres salvo. No hay ninguna condenación porque Él es el que está perfeccionando. El Espíritu Santo nos está renovando día tras día. Yo no sostengo mi salvación, ni tú tampoco sostienes tu salvación. Cuando la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, nos dice, y consideremos a Jesús, miremos a Jesús. Así es la única forma en la cual nuestro corazón siempre estará confiado en el Señor. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? ¿En qué fue lo que falló el pueblo en el desierto? Lo que nosotros debemos hacer es escuchar, obedecer y descansar en el Señor. Porque cuando yo estoy esforzándome para cuidar mi salvación, no puedo conocer el reposo de Dios. Requerimos entonces hacer esto. Pero no estás solo en esta lucha. Me gustaría que vayas conmigo a la segunda parte que vamos a estudiar, del versículo 12 al versículo 15. Nos habla de esta manera. Cuídense, hermanos. Cuídense de manera particular. Cuida tu vida, cuida tu corazón. Pero también cuídense entre ustedes. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. La incredulidad, mi corazón incrédulo me hace apartarme de Dios. ¿Por qué? Porque si mi corazón no está viendo a Dios, va a estar mirando otras cosas. Si mi corazón, su objeto de adoración no es Dios, voy a estar adorando otras cosas. Por eso cuídense. Cuídense, hermanos. Más bien, mientras dure este llamado, anímense unos a otros cada día, no de vez en cuando, cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos desde el principio. Nuestra labor como hermanos es cuidarnos y animarnos. Eso es exhortarnos. Nuestra labor como hermanos, somos parte de una familia completa, somos parte de la casa de Cristo si permanecemos en Él, pero somos un cuerpo. Y nuestra labor es cuidarnos y animarnos. Somos un cuerpo, somos una familia. Ahora, esta familia y este cuerpo de Cristo, hay una relación tan cercana, pero tan cercana, que podemos conocer el corazón de nuestros hermanos y podemos mirar las acciones. Las reuniones de la iglesia son tan frías que solamente tenemos las bancas o las sillas, pero nos vemos las espaldas y solamente escuchamos la palabra juntos y nos vamos. No hay una oportunidad de convivencia. A menos que tú estés estableciendo intencionalmente relaciones entre tus hermanos para comer con ellos, para partir el pan con sencillez de corazón, para estar juntamente con ellos. Hay circunstancias en las cuales no se puede hacer esto, pero hablar por teléfono, un mensaje, estar en contacto. Somos una familia. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. Somos una familia unidos. ¿Para qué? Para cuidarnos, para animarnos, para protegernos unos a otros. En el cuerpo de Cristo ninguno funciona solo. Pero la relación tiene que ser tan cercana que podemos conocer el corazón y mirar las acciones de las personas. ¿Para qué? ¿Para juzgarlos? No. Para animarnos. Cuando vemos que alguien está medio fallando, cuando vemos que alguien se está desviando, cuando vemos que su corazón está poniendo su base en otra cosa, debemos de exhortar, debemos de animar, debemos de cuidar. La Biblia dice, anímense unos a otros y nos podemos animar de dos maneras, con palabras y con acciones. Con una palabra siempre de ánimo, de fortaleza, de confianza.
pero también con acciones que refuercen la fe y que hagan ver el amor de Dios a través de nosotros. Apoyarnos mutuamente, como dice la palabra de Dios en Hechos 4, del versículo 34 al 35. Y no había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían casas, propiedades, los vendían y traían a los pies de los apóstoles lo que ellos habían adquirido, y los apóstoles distribuían a cada quien según su necesidad. Según la necesidad de cada una de las personas que formaban parte de la comunidad, ellos les daban para que fueran suplidas sus necesidades. No es que todos por igual. No, la Biblia no enseña eso de todos por igual. La justicia es lo que cada quien necesite. De esa manera podemos apoyar, ayudar. La iglesia, al mismo tiempo que es inclusiva, que hace una invitación a todos, también es exclusiva, en el sentido de que sus reuniones eran exclusivas de aquellos que ya habían sido lavados con la sangre de Jesús. Que la ayuda que daban empezaba primeramente con los que ya formaban parte del cuerpo de Cristo. Es así como miraban la comunidad. Es una forma de hipocresía santa, si podemos llamar una santa hipocresía. Cuando queremos ayudar al mundo, cuando queremos impactar a familias que están fuera de la iglesia, cuando dentro de la iglesia hay personas que forman parte del cuerpo de Cristo, que están sufriendo hambre, que están pasando necesidad. Tenemos que empezar con nosotros. Ese es el testimonio. El Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos cuando eran suplidas las necesidades de cada una de las personas que estaban ahí. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Si no me interesa mi hermano, si no me interesa lo que ellos hacen, si no me interesa la necesidad de mi hermano, no puedo decir que soy parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está conformado por hermanos y hermanas. Me encanta cómo dice el escritor: cuídense, hermanos, cuídense. Vean por los demás, cuiden su corazón. Cuido el corazón de mi hermano con acciones y con palabras. Lo que dice Santiago: cuando ves que tu hermano tiene frío, tiene necesidad de ropa y tú solamente le dices: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, Él está contigo, amén, voy a orar por ti. Pero tú tienes la manera de suplir su necesidad y no lo haces. Eres un hipócrita. La Biblia nos enseña cómo es la vida en comunidad. La pregunta clave entonces en el cuerpo de Cristo no es ¿y qué me van a dar? La pregunta de un hijo de Dios, de una hija de Dios, siempre es: ¿qué puedo hacer por ti? En la comunidad a la que pertenecemos, iglesia, empecemos entre nosotros y luego vayamos hacia afuera. Pero yo sí quiero preguntarte: ¿qué puedo hacer por ti? Si eres empresario, si eres alguien, haz por tus hermanos. Si eres pastor y eres líder, haz lo que tengas que hacer, comparte la palabra con fidelidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es la pregunta en el cuerpo de Cristo. Este apoyo, así como nos lo enseña la palabra de Dios, nos ayuda a descubrir y a evitar el engaño del pecado. ¿Qué es lo primero que el pecado, el engaño del pecado? Lo primero que es: Dios se olvidó de ti. Dios no está contigo. Si Dios estuviera contigo, estuvieras mejor. Si fueras hijo de Dios, no hubieras fallado. Entonces, por eso nos requerimos unos a otros. Hermano, no dudes que Dios está contigo. ¿Y sabes qué? Quiero bendecirte a través de esto. Muchas veces así va a ser la forma. Otras veces va a bastar con una palabra, con una oración, porque hay gente que no necesita nada material. Hay gente que no necesita nuestra economía y hay gente que no necesita una aportación en especie. Pero sí necesita un amigo o una amiga que le diga: el Señor está contigo, Él no te va a dejar, Él te va a sostener, voy a orar juntamente contigo. Hermano y hermana, estoy viendo que tu corazón se está desviando. ¿Qué puedo hacer por ti? Podemos ayudar, podemos platicar, te puedo dar un mensaje, te puedo recomendar un libro, podemos leer juntos la Biblia. Esta es la manera en la cual nos animamos, nos cuidamos y nos fortalecemos. Pero ahora, si tú eres un hermano o una hermana que tiene una posición económica y una situación económica cómoda, pero tienes a un hermano que tiene necesidad, no esperes a que él venga y te diga: necesito que me ayudes. ¿Por qué no preguntas: ¿qué puedo hacer por ti? Y ayudarnos mutuamente. Este apoyo nos ayuda a evitar eso.
Ahora lo que te voy a decir a lo mejor nos pega, ¿verdad? Pero un pastor sobreprotector es un daño para la congregación. Porque la idea de Dios no es que su cuerpo gire en torno a una persona y que dependan de una persona. La idea en el cuerpo de Cristo, cuando tú lees la palabra de Dios, es que todo el cuerpo unido entre sí, entre todas las coyunturas, se ayuden mutuamente. Y el pastor entra dentro de esa ecuación. No es alguien externo, es alguien dentro del cuerpo, el cual apoya y ayuda de muchas maneras y también del cual es ayudado y apoyado de muchas maneras. De esta forma. Quizá la labor del pastor esté enfocada en la fe, en la palabra, en lo que da, pero las necesidades del pastor son otras. De esta manera estamos conectados. Cuando un pastor quiere sobreproteger a todas las ovejas, no da oportunidad de que las ovejas se entrelazcan entre ellas y él será ayudado. Un pastor no es un superhombre, no es una supermujer, no es una persona que esté exenta de problemas. Es parte de la comunidad, es parte de la congregación, pero tiene una responsabilidad delante de Dios. La idea de Dios siempre ha sido que como cuerpo nos cuidemos, nos protejamos. Por eso dice, hermanos, cuídense unos a otros. Y un ejemplo muy claro está en Lucas capítulo 15, cuando te voy a decir la parábola de la oveja perdida. El Señor Jesús dice, ¿y quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si se pierde una de ellas, deja las 99 en el campo, en el desierto, en el lugar, y ve y busca la perdida? ¿Sabes por qué? Porque mientras las 99 están juntas, no hay peligro. Las puede dejar en el desierto o en el campo. Fue y dejó las 99 y las metió en el corral. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que las dejó en el campo y el otro se fue a buscar esa oveja que estaba perdida. Cuando un pastor puede trabajar conforme a la palabra de Dios y la gente no depende de él, sino dependen mutuamente entre ellos, entonces está logrando un buen trabajo. Una relación saludable. Las denominaciones, las sectas, las personas encumbran en plataformas a este es el siervo de Dios, este es el siervo del Altísimo. No, él cuando llega se siente la presencia de Dios. Esto no existe, amados. La presencia de Dios reina por sobre todas las cosas. Y el mismo espíritu que está en ese hombre que tú estás idolatrando también está en ti. Es el mismo. Familia de palabra y verdad, somos un solo cuerpo. Cada uno con diferentes roles, pero ninguno es más importante que otro o menos importante que otro. Ustedes lo saben. Somos un equipo, somos un cuerpo. Los necesito y me necesitan, pero somos igual de importantes delante de Dios. Somos un solo cuerpo. Y yo agradecería y agradezco cuando alguien cuida mi corazón. Cuando alguien tiene el suficiente valor y tiene el suficiente amor para decirme, esto es lo que debes de cambiar, o qué te parece si hacemos esto de esta manera. El corazón nuestro es confortado y muchas veces es direccionado en la parte correcta o llevado a la dirección correcta cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos anima, cuando alguien conoce nuestro corazón. Porque si yo empiezo a alejarme de Dios, a tener un corazón incrédulo y nadie me corrige, me voy a alejar de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de una comunidad? No estar solos ni solas. El versículo 14 dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Cuando te entregaste a Cristo, así debemos de permanecer siempre. Esta es la maravilla del milagro de Dios. Tenemos parte con Cristo para que retengamos firmes hasta el fin esta confianza. Entonces, me gustaría hacerte este diagrama. Con esto termino esta sección. Cristo nos lleva a una fidelidad individual y a una fidelidad colectiva. La fidelidad individual es fortalecido con la palabra que leemos, que escuchamos. Nuestra fe crece, nuestra fidelidad a Dios crece, se sostiene. Y también la fidelidad colectiva es con la acción de los hermanos. Entonces, yo soy responsable de mi hermano. Tú eres responsable de los hermanos, de los que te rodean. No vas a dar cuenta de su vida, no vas a dar cuenta de sus acciones,
pero somos responsables de ellos. ¿Qué puedo hacer por ti? Es una bendición que el Señor nos da. Entonces el escritor de Hebreos viene diciendo que debemos de oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque oímos su voz, número uno, para ser edificados. Oímos la voz de Dios para ser edificados y permanecer fieles a Dios y mirar a Cristo. Oímos su voz para ser edificados, pero también oímos su voz para edificar a otros. No nomás oímos la voz de Dios para sentirnos mejor, oímos para ser edificados y también para edificar a otros. Entonces la fidelidad a Dios sí es individual, pero también hay una fidelidad colectiva de la cual cada uno de nosotros somos responsables. Debo de cuidar a mi hermano, no juzgar a mi hermano, no condenar a mi hermano. No estar viendo un error en mi hermano y venir y decirle, pastor, quiero decirle que el hermano está haciendo esto. Quiero decirle que la hermana es tu hermano, es tu hermana. Háblales con libertad y diles, esto está mal. Tienes que corregirlo. Antes hablábamos de la palabra, ahora solamente hablamos de negocios, ahora solamente hablamos de dinero, ahora solamente hablamos de otras cosas, pero ¿dónde está Dios en nuestro corazón? O sea, palabras como estas. Y esto quizá te lleva a evaluar la vida de otros. Tenemos que tener este corazón lleno de amor para corregir, para amonestarnos, para animarnos. La pregunta clave en la vida del cristiano es, ¿qué puedo hacer por ti? Pregúntale a tu familia, a tus amigos con quien estás en este momento. Pregúntale, ¿qué puedo hacer por ti? Te vas a sorprender de todo lo que puedas hacer por ellos. Cerramos, amada familia. Ve conmigo, por favor, del versículo 16 al 19. Ahora bien, dice el escritor, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? O sea, volvemos al punto del inicial. ¿No fueron todos los que vieron los milagros? ¿No fueron todos los que conocieron el poder de Dios? ¿No fueron todos los que vieron dividirse el mar rojo? Fueron ellos. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y la incredulidad empieza tan sutilmente. No, es que yo creo que sí acepté a Cristo en mi corazón, pero mejor voy a cambiar de ropa. Yo creo que así Dios me va a aceptar más. Ya no voy a ir a tal lugar, así Dios me va a aceptar más. Ahora voy a hacer esto, Dios me va a aceptar más. En Cristo somos aceptados por el Padre, es el único requisito. Tenemos que verlo a Él. Y empezamos a desobedecer a Dios cuando dejamos de ver a Cristo. Lo anterior, dice el escritor, todo lo que él viene hablando, lo anterior es para evitar la ira de Dios. Esto es lo más importante. Dios se enojó con los que no oyeron y se rebelaron. Dios se enojó, ahora dice, los que oyeron y se rebelaron. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Quizá el Espíritu Santo en este momento te está llevando a considerar algunas prácticas que debes hacer en beneficio de tus hermanos. Hazlo, empieza a hacerlo. No te limites. Cuando me deleito en el pecado, empieza entonces el engaño en mi corazón. Cuando dejo de contemplar a Cristo y me deleito en el pecado, empieza el engaño. Y ese engaño me lleva apartándome de Dios. Y me lleva haciéndome creer que podemos ser nuestros propios salvadores. El pecado es muy engañoso, es muy sutil. Empiezas con cierto temor a deleitarte en el pecado. Después lo miras como que no pasó nada. No me pasó nada. O sea, yo puedo seguir. Pero después, ese pecado se vuelve una barrera tan grande entre tú y Dios que ya ni siquiera escuchas la voz de Dios y solamente te estás deleitando en esa maldad. Y el pecado no se desaparece, va creciendo. Tienes que voltear, tienes que mirar de nuevo a Cristo. Y cuando ya estamos engañados por el pecado, es tan fácil desobedecer a Dios. Y cuando estamos desobedeciendo a Dios,
no podemos disfrutar ni sus bendiciones, ni tampoco podemos deleitarnos en Dios. Ya no puedes, ya no puedes disfrutar las bendiciones. Ahora las bendiciones son como un juicio. Tan poquito. ¿Y ahora por qué menos? Ay, si yo merecía más. Tú decides si las bendiciones de Dios, si lo que Dios te pone delante de ti se torna en bendición o maldición. Pero un corazón que cree en Dios dice, Señor, gracias por esto que me das. Y puedo compartirlo con mis hermanos. Gracias por esto que me das. Porque tu amor y provisión, Señor, yo no lo merezco, pero tu misericordia se extiende. Gracias, Señor. Un corazón que confía en Dios siempre será un corazón agradecido. Y la forma de mostrar ese agradecimiento es, con esto poco que tengo, ¿qué puedo hacer por ti? Nos confronta la palabra de Dios. Porque lo que gobierna en tu corazón es tu ídolo. Eso de lo que tú no te quieres desprender, eso de lo que tú no quieres compartir, eso de que piensas que si ya no existe, ya no vas a tener, ten cuidado. Eso es lo que tenemos que cuidar. Porque así empieza la incredulidad. Cuando empiezo a creer que Dios me debe algo, cuando empiezo a creer que Dios no es tan perfecto, cuando empiezo a creer, eso es la incredulidad. Cuando estamos en desobediencia no podemos disfrutar las bendiciones de Dios, ni a Dios tampoco. Entonces, concluyo con esto. Comunidad, familia, iglesia, nos necesitamos unos a otros. Pero necesitamos una relación cercana. Esto es ser hermanos. Una relación que me permita ser transparente en mi corazón. Y una comunidad donde no me juzguen. Donde pueda expresar mis temores, mis fallas, con uno, con dos amigas o amigos. Si tú eres hombre, te recomiendo que busques a alguien de confianza, un hombre maduro de confianza en la fe. Si eres mujer, a lo mejor a una mujer, alguien que sean maduras en la fe y que te puedan ayudar. Pero esa es la comunidad en Cristo. Poder trabajar juntos, poder abrir nuestro corazón sin ser juzgados ni condenados, sino encontrar una palabra de ánimo, de exhortación si tiene que ser. De fortaleza, de consuelo y con acciones que nos ayuden. Esta es la comunidad del cuerpo de Cristo. Una comunidad de familias que se han entregado al Señor Jesucristo y que quieren testificar al mundo de este amor. Pero para poder hacerlo, se cuidan mutuamente. Entre ellos se cuidan su corazón a través de palabras de ánimo y a través de acciones que suplan necesidades. Te dejo con la pregunta más importante entonces en el cuerpo de Cristo. Dile a quien está a tu lado, ¿qué puedo hacer por ti? Así estaremos libres siempre del engaño del pecado. Juntos, no solos. Cuidemos nuestro corazón de la incredulidad. Dios no te debe nada. Al contrario, con toda su misericordia nos ha dado todo. Dios te bendiga y Dios te guarde.